¿Qué debe hacer el Atlético Madrid para ser un equipo más competitivo? ¿Debe vender a sus estrellas? Enseguida respondemos a estas preguntas. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de lo que sería mi plantilla del Atlético Madrid para la 25-26. Antes de adentrarnos en la siguiente temporada, tenemos que hacer un breve repaso de la anterior, de la 24-25. Diremos que fue una temporada regular, tirando a, si tuviera que ser una nota suficiente, porque el Atleti inicialmente hizo una gran inversión por Julián y Sorloz y son fichajes que no han terminado de dar el rendimiento esperado. Quizás unas expectativas equivocadas por parte de la afición, pero a fin de cuentas no han subido el techo competitivo del Atleti, exceptuando a Julián Álvarez en algunos momentos de la temporada. El Atlético de Madrid tuvo tramos de temporada buenos. Tuvo una fase de la temporada en la que llegó a estar una cantidad bastante alta de partidos sin perder, pero tanto la eliminación en octavos de final de la Champions, con todo lo del penalti de Julián Álvarez, y la posterior eliminación en la semifinal de la Copa del Rey, afectó mucho a la plantilla. En los tramos importantes de la temporada, como puede ser la eliminación que he comentado, octavos o de Copa del Rey, el Atlético de Madrid llegó cansado, llegó con falta de efectivos desde el banquillo. Recuerdo un partido en Getafe en el que juegan todos los de inicio de titulares y tenían a 2-3 días, creo que era el partido de Champions del Madrid. Ahora el Atlético de Madrid afronta una nueva temporada en la que Julián debe dar un nuevo paso hacia adelante, en el que Pablo Barrios debe seguir con su progresión, en el que Griezmann, con una dosificación de partidos, debe ser ese jugador que siempre te dé un plus que los demás no te pueden dar, y para ello hace falta fichajes. Hacen falta fichajes, ventas y nuevos cambios en la plantilla. A continuación, veremos la plantilla posición por posición con los fichajes que debería hacer el Atlético de Madrid en cada puesto. En la posición de portero tenemos los tres roles bien definidos. Primero, Oblak. Es indispensable una buena versión de Oblak, una versión definitiva del portero eslovaco para que el Atlético de Madrid consiga grandes logros. Es un portero que, como decía antes, sí que te va a elevar el techo competitivo. Es, en una buena versión, uno de los mejores porteros del mundo. Tiene como suplente a Juan Musso. Recientemente el Atlético de Madrid ha pagado 3 millones por él. Juan es un gran portero suplente. Ya lo ha demostrado en los minutos que ha tenido esta temporada con el Atlético de Madrid. Como tercer portero tenemos a Moldovan. Como digo, los tres roles de primer portero, segundo portero, tercer portero, bien definidos. Empezando con las posiciones de campo, en la defensa tenemos como laterales derechos a Marcos Llorente y Nahuel Molina. Marcos es un jugador infravalorado por sus polémicas extradeportivas, pero que bajo mi juicio es un jugador más que valioso para jugar de titular en el Atlético de Madrid, tanto de lateral derecho como interior derecho. Nahuel Molina es un jugador que ha tenido tramos buenos como después del Mundial de Qatar de 2022 y tramos, como han sido la mayoría, horrorosos. Aún así, con todas las ventas y cambios que hay que hacer, creo que el lateral derecho está bien cubierto. En el puesto de central ya vemos movimientos. Empezamos con Lenormand. Lenormand es un jugador que necesita tener un líder al lado. Un líder al lado como va a ser Cuti Romero, del que hablaremos después. Lenormand es un central agresivo, es un central muy completo y que no ha rendido en el Atlético de Madrid por lo que comentaba, porque el Lenglet, que era su pareja, no era un líder. Cuti Romero llega para eso, llega para dar un salto cualitativo a la defensa. Es un central preparado para ser titular y para ser el líder de la defensa del Atlético de Madrid. Como suplentes tenemos a Lenglet, a Josema Jiménez y a Santiago Mourinho. Lenglet, recién fichado del Barcelona, es un central zurdo que te puede aportar muy buenas cosas, tanto con balón como sin él, pero que no tiene el nivel para ser titular. Jiménez
Como comento con los demás, Jiménez sí que tiene nivel para ser titular, pero tiene un problema, que a campo abierto es un central que no está preparado. Por eso, en un inicio para mí parte desde el banquillo. Además, tiene muchas lesiones que provocan que haya un quinto central, como es Santiago Mourinho. Santiago Mourinho sí que es ese tipo de central que necesita el Atlético de Madrid, pero que de momento no tiene el nivel. Por eso está como quinto central para partidos que se necesite rotar en la defensa. En el puesto lateral izquierdo tenemos a Ruggeri, reciente fichaje, y a Javi Galán. Parecido al lateral derecho. Javi Galán parte como un buen suplente que te puede aportar cosas en diferentes contextos de partido, y Ruggeri sí que viene para aportar algo más de titular. Puede jugar también de central y también de interior izquierdo. El lateral izquierdo pienso que ya está bien cubierto. En el puesto de pivote vemos más movimientos. Empezamos con Johnny Cardoso. Es un fichaje que cuando estoy grabando esto no es oficial, pero el fichaje está cerrado por unos 35 millones de euros. Johnny Cardoso no es un pivote puro. Johnny es un pivote o un acompañante del pivote que es dominante en el campo contrario, es decir, presionando. Johnny Cardoso es un jugador que acosa al rival y roba una cantidad de balones extraordinario, preparado para jugar en campo rival, no en campo propio. Pablo Barrios dio un paso adelante la temporada pasada y debe continuar dándolo. Sí que es cierto que tiene ciertos momentos en los que parece que no es ese jugador que esperamos, pero Pablo Barrios tiene muchas condiciones para ser importante en el Atlético de Madrid. Seguimos con el segundo fichaje, Enzo Barrenechea. Enzo Barrenechea es un pivote, ahora sí un pivote puro, es joven, es revalorizable y puede salir por unos 10-15 millones. Sí que es cierto que tiene un salario muy alto, pero es un jugador que el Atlético de Madrid necesita para jugar como pivote puro. Como suplentes tenemos a Coque y a Saúl. Saúl vuelve de cesión del Sevilla. Creo que lo ideal sería buscar una salida y traer otro fichaje, pero esto no es el Football Manager ni el modo carrera y no se pueden hacer 25 fichajes. Saúl se queda como complemento de la plantilla, al igual que Coque, que ya en un tramo de la temporada pasada partió como suplente, pero en el tramo más importante de la misma estuvo lesionado y no pudo aportar desde ahí. Pablo Barrios puede jugar de interior en ambas bandas y Saúl puede jugar de interior en la banda izquierda. Como interior derecho, ya digo que puede jugar Pablo Barrios y tenemos a Giuliano Simeone, a Marcos Llorente que también puede jugar ahí y a Carlos Martín. Giuliano Simeone afronta su segunda temporada en el Atlético de Madrid. Ya ha demostrado ser un jugador que no se ahorra un esfuerzo, es un jugador ADN Atlético de Madrid. Por eso es el hijo de Diego Pablo Simeone. Es un jugador que es una amenaza al espacio constante, no se cansa de hacer desmarques. Además, ayuda mucho en defensa. Es un jugador que siempre hay que tener en un equipo de fútbol. Carlos Martín ya realizó su temporada en el Alavés y es un jugador válido para estar en la plantilla del Atlético de Madrid. No para tener muchos minutos, pero puede estar en la plantilla y demostrar qué puede hacer. No vería mal una cesión para Carlos Martín. Como digo, también pueden jugar Pablo Barrios y Marcos Llorente en esa posición. En el puesto de interior izquierdo tenemos un nuevo fichaje. Este sí, cuando grabo este vídeo, ya es oficial. Alex Baena es el nuevo jugador del Atlético de Madrid por una cantidad alrededor de los 45 millones, contando fijos y variables. Alex Baena es un jugador que, como Julián Álvarez el año pasado, te va a elevar el techo competitivo del Atlético de Madrid. Además, es un jugador con ADN del club. Y creo que va a entenderse a la perfección con Julián Álvarez y va a ayudarle y a simplificarle muchas cosas. Alex Baena es un jugador que domina los ataques, tanto en posicional como en transición. Y sobre todo, tiene un golpeo espectacular de balón, tanto para golpear a puerta como para dar asistencias y a balón parado. Samu Lino es un jugador también irregular. El Atlético de Madrid tiene muchos jugadores irregulares en su plantilla, que creo que sí que puede ser un suplente más que válido para el puesto de interior izquierdo y que te puede permitir cambiar de sistema. Tomás Lemar es un jugador que lo ideal sería buscarle una salida, pero va a ser imposible, entonces se queda en el Atlético de Madrid como puesto de interior izquierdo, para jugar ese partido de Copa del Rey de 16avos que nadie quiere jugar y el último partido de Liga. Recordemos que Saúl también puede jugar en ese puesto, incluso Pablo Barrios. Para el puesto delantero
traigo un nuevo fichaje y tenemos a Julián Álvarez, a Sorloth, a Griezmann y a Borja Iglesias. Alex Baena también puede jugar en esa posición. Julián Álvarez es la estrella del equipo. Es ese jugador que te va a marcar la diferencia entre poder quedar tercero como el año pasado o pelear por el título de la Liga o de la Copa del Rey o el título incluso de la Champions League. Sorloth viene a acompañarle como referencia. Ya la temporada pasada demostró ser un jugador válido para el Atlético de Madrid. Sí que es cierto que tiene varios errores de definición muy graves, pero creo que puede ser el titular de este equipo, teniendo en cuenta que tiene como suplente a Borja Iglesias. Borja Iglesias es un jugador que ya sonó hace un par de años para el Atlético de Madrid por una cantidad en torno a los 20 millones. Finalmente se quedó en el Betis. Ahora ha metido 11 goles con el Celta de Vigo y vendría prácticamente gratis. El fichaje con el Celta está hecho, pero creo que sería para ese rol un jugador más que válido. En el caso de haber más dinero, optaría por un perfil estilo Darwin Núñez, pero Borja Iglesias es un perfil mucho más económico. Por último, Antoine Griezmann parte como suplente de Julián Álvarez y para mí este debe ser su año desde el banquillo. Antoine el año pasado hizo una temporada muy floja para lo que suele ser él. Todos pensábamos que era su último año. Al final ha renovado y esperemos todos que tenga un último baile más que bonito. Griezmann es un jugador que ya no está preparado ni para volver a recoger el balón a la base y luego llegar a terminarlo él. Entonces tiene que estar o bien en medio campo o bien en el puesto de arriba. Como Griezmann no tiene la capacidad física para jugar en el doble pivote, opto por ponerlo en la doble punta. En cuanto a las ventas, tenemos un gran número de jugadores, ventas o marchas. Primero Azpilicueta, parece que se va a ir al Celta, acaba contrato con el Atlético de Madrid y se va gratis. Ángel Correa. Ángel Correa es un jugador que está más que preparado y tiene las cualidades para seguir en el Atlético de Madrid, pero ha preferido poner rumbo a México. Rodrigo de Paul es un jugador irregular que solo ha tenido 2-3 tramos buenos en toda su estancia en el Atlético de Madrid y creo que es un jugador que te puede dejar dinero para fichajes como el de Johnny Cardoso o Enzo Barrenechea. Axel Witsel acaba contrato también, es un jugador ya mayor, un jugador que no debe estar en la plantilla del Atlético de Madrid, al igual que Reinildo, que se va al Sunderland a coste cero. Reinildo es un jugador que te podía jugar de central izquierdo y lateral izquierdo, pero ya hemos visto en la última temporada que no está para tantos trotes. Conor Gallagher fue un fichaje acordado para dar salida a Joao Félix, pero ya ha demostrado que no va a tener un buen nivel en el Atlético de Madrid ni en España. El Cholo Simeone lo intentó poner como de interior izquierdo, que en el caso de quedarse sería su posición, o interior derecho, porque te da el trabajo físico que otros no te dan. Pero Conor Gallagher no es un jugador para jugar en España. Por último, Rodrigo Riquelme tiene el fichaje hecho ya con el Betis, en torno a unos 6,5 millones, 7 millones por el 50% de su base. Rodrigo Riquelme es un jugador espectacular que no ha conseguido tener ese nivel en el Atlético de Madrid. Primero porque ha jugado muchas veces de carrilero, no es su posición, y segundo algo había en el entorno, algo había en su ambiente que no le permitió dar ese nivel que mostró en Girona y por el que el Atlético de Madrid paga una buena cantidad de dinero. Como digo, su fichaje está hecho ya con el Betis. Ahora os voy a mostrar el 11 que creo yo que sería el mejor 11 que tiene Simeone para competir por todos los títulos. Ya veis el 11 en la pantalla. 1-4-4-2, Oblak en portería, Marcos Llorente lateral derecho, Cuti Romero central derecho, Robin Lenormand central izquierdo, Ruggeri lateral izquierdo, doble pivote para Enzo Barrenechea y Johnny Cardoso, interior derecho Pablo Barrios, interior izquierdo Alex Baena, como segundo punta Julián Álvarez y como punta referencia Alexander Sorloth. Ahora vamos a la pizarra para ver los porqués de este 11 y las posibles variantes. Vale, ya en la pizarra vemos portería, la línea de 4, el doble pivote, Baena y Barrios ocupando posiciones interiores y Julián y Sorloth como delanteros. El porqué de Barrios y Baena en posiciones interiores, porque son jugadores que tienden a ello. Baena es determinante
en toda esta zona, en el Villarreal. Baena partía desde aquí en el 4-4-2, pero se metía hacia adentro y era Sergi Cardona quien atacaba la amplitud y cerraban de 3. También Pablo Barrios es un jugador que te da ese trabajo por banda, pero que también le gusta meterse hacia adentro. Y Llorente también es un jugador más que capacitado para ir y volver constantemente. Además, para compensar esas subidas, tanto Johnny como Enzo les gusta ser ese jugador que se mete entre centrales o entre central y lateral. ¿Qué posibles variantes tiene este 11? Pues bien, puedes sacar a Enzo, Barrios puede jugar dentro, metes a Juliano, que es un perfil mucho más extremo para compensar el lado izquierdo, lo puedo meter de extremo. Puede entrar Griezmann por Sorloz y que sea Julián la referencia, como hemos visto en más de un momento de la temporada. Y si puede entrar Jiménez, Jiménez también es el central titular del equipo. Puede entrar Jiménez, hacer una defensa de 5, como hemos visto en muchos momentos. Y por ejemplo sería Baena a la media punta, Julián y Sorloz. O puede entrar Griezmann en la media punta, o puede entrar Griezmann por Sorloz, como hemos visto antes, y ser Julián la referencia. Puede entrar Juliano como lateral derecho, como carril, Enzo por Barrios o por Johnny Cardoso. Estas son todas las variantes que nos ofrece el Atlético Madrid con sus nuevos fichajes, con su nueva plantilla, que esta es la que quería yo. Mi 11 al final quedaría compuesto, como os he dicho antes, o bien en 4-4-2, o bien en 5-3-2, de esta forma. Si es con 5 entra Jiménez, si es con 4 entraría, como os he explicado antes, Barrenechea, Pablo Barrios iría al costado, pero con posiciones interiores, y Baena en izquierda. Y ahora quiero que participéis vosotros. Quiero que me dejéis en comentarios qué fichajes haríais en cada posición, qué ventas haríais y si creéis que va a ser el último año de Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. Darle like, compartir a vuestros amigos o a gente que le pueda interesar y nos vemos en el siguiente vídeo.